Hola, ¿qué tal? Buenas noches, estimados estudiantes. Espero se encuentren muy bien. Pues vamos a continuar con la tercera clase de la materia de Historia de la Educación. Soy licenciado Saúl Lima Romo y pues voy a estar con ustedes durante este cuatrimestre. Justamente para esta clase vamos a hablar sobre Grecia y vamos a ver pues algunos autores, la educación justamente en Grecia, ¿no? Vamos a iniciar con la unidad número 3. La unidad número 3 se llama la educación en la época antigua. Pues para iniciar vamos a hablar sobre un poquito sobre Grecia, ¿no? ¿Qué pasaba en Grecia justamente con la educación? Pues la educación en Grecia pues se transmitía a través de la tradición oral y escrita. De esta época pues se destacan pues grandes pensadores como Sócrates, Platón o Aristóteles, que estos además pues de ser grandes pues pensadores también inventaron pues un sistema educativo trascendental. ¿Vale? Entonces más adelante pues vamos a ver qué aportaron y cómo es que ustedes lo han vivido poco a poco, ¿no? Los griegos pues preparaban a los jóvenes física e intelectualmente para que más tarde pues estuvieran listos para dirigir al Estado y a la sociedad. Y años más tarde esas enseñanzas fueron mejorando y especializándose hasta desarrollar las artes, las enseñanzas, la filosofía, la estética ideal y el entretenimiento gimnástico, ¿vale? Entonces vamos a continuar con el tema 3.2. Perdón, con el tema 3.1.1 y nos dice que es la educación en Esparta y Atenas. Y como introducción yo les coloqué que fueron las dos principales ciudades de la antigua Grecia. Y estas eran justamente Atenas y Esparta, ¿no? Las cuales pues manifestaron una forma de vida y una organización social pues distintas. Aunque pertenecían a Grecia, pues tenían como todo diferencias, ¿no? Entonces, pues vamos a iniciar con Esparta, ¿no? Y justamente el objetivo en Esparta de la educación correspondía al Estado. Consistía en preparar soldados capaces de afrontar las fatigas de una vida de privaciones y privilegios. Por tal motivo, pues todo espartano debía ser físicamente fuerte y valiente. Durante los primeros años el niño era educado por su madre, quien sin embargo pues debía guiarle por una serie de formas. Encaminaba en su fortalecimiento físico y para el mejor lograrlo pues debía habituarlos a vivir a la intemperie y a resistir sobre todo el hambre y la sed. ¿No? Entonces pues sí carecían pues quizás a lo mejor de una ética y una moral como hoy en día se vive y a lo mejor utilizaban lo que es esta forma de castigarlos, por así decirlo, que pues en realidad no era un castigo, sino era una forma de educarlos conforme al hambre y a la sed, ¿no? A partir de los 7 años, el niño era separado de la familia y entregado pues directamente al Estado, que pues se dedicaba a prepararle para su futura vida pues militar. Hasta los 18, las principales ocupaciones de los jóvenes pues consistían en la gimnasia y la caza. ¿Vale? Entonces, pues Esparta sí había decadencias, sí eran un poco rudos, sí, pero ahora vamos a ver qué había en Atenas, ¿no? O cómo era el modelo de educación en Atenas. En Atenas durante los primeros años era la familia y no el Estado la que pues debía velar por la formación del niño, que sobre los 7 años iniciaba su vida escolar. Había dos clases de escuela, la de música y la de gimnasia. Solamente había dos escuelas, ¿vale? Justamente aquí los está diciendo. En la primera, así llamada, porque en ella se estudiaba pues las disciplinas puestas bajo la protección de las musas. Se dictaban clases de historia, ciencias, poesías, arte dramático, canto y música. Y en la segunda, los jóvenes atenienses se ejercitaban principalmente en el pentatlón. ¿Vale? Entonces aquí había dos escuelas, la cual primera iba más enfocada al arte y la otra escuela pues más a lo rudo, ¿no? Entonces quizás yo siento
que la primer justamente aquí donde veíamos en Esparta, pues eran un poco más rudo a comparación de Atenas, ¿no? Y bueno, pues espero y ustedes su crítica pues sea similar, de lo contrario pues no hay ningún tipo de problema. Creo que justamente en esta época, mmm, quizás en Esparta, eh, pues el modelo de educar era totalmente diferente como hoy lo demostramos, ¿no? Y quizás hoy en día lo que más se asemeja es la forma de enseñar de Atenas, ¿no? Que pues quizás hoy en día pues sí existe la historia, la ciencia, la poesía, el arte dramático, el canto, la danza, la música, y hay escuelas deportivas que se dedican pues a fortalecer y a educar conforme a conocimientos físicos, pues para que puedan quizás ser docentes, quizás ser gimnastas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar de estos autores importantes, Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Qué nos decía Sócrates y quién fue Sócrates? Pues él fue un filósofo griego considerado como uno de los más grandes, tanto de la filosofía occidental como de la universal. Lo que él principalmente aportó es que quería que el alumno aprendiera y cumpliera un objetivo educativo. Fue el primero que hizo partícipe al alumno, usó métodos activos como interrogantes, diálogo, reflexión y otros. Él aportó la idea concreta y la introducción. Entonces, pues el más importante que cabe mencionar pues fue Sócrates, ¿no? Ahora bien, pues vamos con Platón. Platón nació en el seno de la familia de la nobleza ateniense en el año 427 a.C. por su origen aristocrático, ¿no? Se vinculó con la vida política de Atenas desde sus primeros años de vida. ¿Y qué fue lo que él aportó? Platón fue fundador de la Academia de Atenas, donde estudió Aristóteles. También pues participó activamente en las enseñanzas de la academia y escribió sobre diversos temas filosóficos, especialmente los que trataban de política, ética, metafísica y epistemología, ¿no? Entonces, pues él fundó una academia, justamente, que dice aquí la Academia de Atenas, y pues escribió sobre diversos temas filosóficos como fue política, ética, metafísica y epistemología, ¿no? Ahora bien, vamos con el último, que es Aristóteles. Y bueno, Aristóteles fue un filósofo griego que vivió durante los años 384 a.C. y 322 a.C. Fue un hombre muy completo que estudió lógica, biología, filosofía natural, ontología, psicología, ética, gramática, estética y anatomía. Y bueno, su principal aportación es que justamente el objetivo de la educación, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo de la educación? Entonces, su aportación principal, pues, se basó en esto, ¿no? En el principal objetivo que tenía que llevar la educación. Bueno, pues para Aristóteles es formar, bueno, pues buenos ciudadanos, y la educación debe adaptarse, pues, a cada régimen, ¿no? Entonces, bueno, pues esta fue su aportación de Aristóteles. Ahora bien, por último vamos a hablar sobre la escuela pública y privada. Y bueno, nos dice que las primeras escuelas nacieron con aportaciones financieras. Se podía distinguir entre en la instrucción pública y privada, es decir, la que se aprendía en familia y la que estaba bajo del cuidado de los polis, es decir, pues del gobierno, por así decirlo, ¿no? Poco a poco las escuelas pues iban haciendo públicas, sobre todo cuando el que ponía el dinero era un monarca, es decir, el monarca pues ayudaba directamente pues a la sociedad, ¿no? Grecia, a este hecho pues hubo una mejora de las condiciones y de prestigio social para los docentes. Las materias que pues estudiaban era el trivium, gramática, retórica y filosofía, y el quadrium, que era aritmética, música, geometría
y astronomía. Entonces, justamente se estudiaban dos materias, que era solamente el trivium y el quadrivium, ¿vale? Entonces, en el trivium era más que nada la gramática, retórica y filosofía. Y en el quadrivium trataba más sobre aritmética, música, geometría y astronomía, ¿vale? Y pues bueno, pues esos serían los temas que se verán por esta clase. Ahora bien, pues les voy a comentar sobre su tarea. Ustedes como primer tarea van a realizar un resumen de esta clase que yo voy a subir a YouTube. Esta tarea la van a subir el jueves 3 de febrero a más tardar a las 11 pm. Como tercer tarea, ustedes van a investigar. Ustedes ya investigaron todo sobre Grecia. Ahora vamos a investigar todo sobre Roma. Y ustedes van a investigar, pues, como bien se los dije, lo referente a Roma y lo plasmarán en un mapa mental o conceptual, el cual debe contener la educación en Roma, la práctica, la escolística, el esplendor en Roma, helenismo, cristianismo, latinismo y vicentismo. ¿Vale? Entonces esto debe de contener su mapa mental o conceptual. Esto lo van a subir a la plataforma el jueves 4 de febrero a más tardar a las 11 pm. Y bueno, pues esto sería todo por la clase de hoy. Espero y pues sigan teniendo una excelente pues semana y pásenla bien. Cualquier duda, cualquier cosa, pues estoy por vía WhatsApp. Cuídense y hasta luego.